Queridas hermanas y hermanos, antes de tocar el tema de las bienaventuranzas y su importancia en la predicación de Cristo a la gente sencilla, quisiera compartir con ustedes estos pensamientos. En los cursos de autoestima que imparto constantemente o que se pueden seguir gratuitamente en mis redes sociales, menciono que las personas somos semejantes a un teléfono celular. De tal manera que si el teléfono está programado correctamente, funciona de maravilla. Pero si lamentablemente se programa de forma equivocada, el teléfono se convierte en una molestia, porque tendrá el sonido de alarma equivocado, el horario del despertador equivocado, se guardarán los contactos de los enemigos en lugar de los amigos, tiene los textos en otro idioma, etc. Un teléfono mal programado es una molestia y en lugar de ser de gran ayuda, se convierte en un obstáculo. Pues lo mismo sucede con nuestra programación psicológica y espiritual. Si estamos mal programados mentalmente, nunca podremos obtener ni el éxito ni la felicidad. Y alguien se preguntará, ¿cómo y cuándo se hace nuestra programación mental más importante? La respuesta es fácil, durante nuestra infancia. Por eso se dice infancia, cimientos del futuro. Un niño es como un teléfono sin programar, un teléfono o una computadora que están hechos para que funcionen maravillosamente, pero que necesitan de una buena programación. Y esa programación debe de ser hecha con amor. Es cierto que desde el vientre de nuestra madre, Dios nos dice al oído que Él nos ama, que somos únicos, valiosos, irrepetibles y que tenemos el derecho a ser felices. Sin embargo, después de nuestro nacimiento, los padres de familia o educadores tienen que repetir a sus hijos con sus palabras y sus actos eso mismo: te amo, eres único, valioso, irrepetible y mereces ser feliz. Lamentablemente, esto no siempre se da. Y no porque los padres no amen a sus hijos, sino porque no lo saben demostrar. Muchos padres de familia programan a los hijos para que se sientan tontos, inútiles, menos que los demás, sin sentirse amados y sin derecho a la felicidad. Alguien dirá, oiga, pero ¿cómo hacen estos padres de familia esa programación negativa? Sencillo, con palabras o gestos repetitivos que hacen que los hijos se sientan mal, degradados o rechazados. Por ejemplo, cuando el hijo comete un error, en lugar de animarlo para que entienda que todos cometemos errores, pero que se pueden corregir, le dicen, eres un tonto. Siempre te salen mal las cosas, nunca haces las cosas bien, deberías de aprender de los demás que sí las hacen bien, etc. Palabras como estas o palabras unidas a actos de rechazo como hazte para allá, que estorbas, muchacho, niña o fea, niño feo, niño fea, niño o niña cochina, ya no te quiero, me avergüenzas, etc. Van programando a los niños para que se sientan inútiles, incapaces de lograr las cosas, que inhiban su creatividad y que se sientan rechazados sin el derecho a sentirse amados y como consecuencia son infelices. Es cierto que ante los errores o equivocaciones los hijos deben de ser corregidos, pero no es lo mismo una corrección desde el enojo, el rechazo o la ofensa que corregir desde la comprensión, la aceptación y el amor que siempre animan y hacen sentir bien a las personas. Es lamentable que por una mala programación en la infancia, muchas personas adultas viven sin autoestima y con una idea de ellas mismas como tontas, inútiles, merecedoras de lo peor y sin el derecho a ser valoradas, perdonadas y amadas. Por otra parte, es cierto que existen valores materiales y valores inmateriales, y que los valores o bienes materiales son importantes para la vida, pero estos valores materiales no son los únicos valores.
Y hay que subrayar que en muchas ocasiones los valores materiales son mucho menos importantes que los valores inmateriales. ¿Por qué menciono esto? Porque también en la programación que los niños reciben en la infancia, especialmente en los comerciales y en la mercadotecnia que ven en la televisión, en muchos casos se les enseña solo a valorar y buscar los valores materiales y no se les enseña a valorar los inmateriales, a tal grado que los niños llegan a pensar que si los papás no les dan todo lo material que quieren, entonces piensan, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. Por eso hay personas adultas que llegan a medir el amor de su pareja o de sus seres queridos por los objetos que les dan. Esto lleva también a ideas como vales más en cuantos más bienes materiales tengas. Y por eso se habla de la importancia e incluso de la clase de la persona, de acuerdo a la casa donde viva, su auto, la ropa de marca que use, etc. Se toma también en cuenta lo material del cuerpo, por lo que en los concursos de belleza se busca solo la belleza física y se ignoran, por ejemplo, otros elementos que deberían de ser importantes. En esos casos de la belleza, tanto en hombres como en mujeres, se hace entender que la persona vale o es importante por las proporciones o cualidades de su cuerpo. Y ante esta manera tan superficial de valorar a las personas, lamentablemente muchas personas que no tienen un supuesto cuerpo modelo como el de la Barbie, se llegan a sentir mal, al igual que quienes no tienen los bienes materiales. Es que no tengo ropa de marca, es que no tengo tal ropa de tal moda. Todo esto hace que las personas, por una mala valoración de ellas mismas, por una mala programación mental, por una baja estima, se sientan menos que las demás y se sientan infelices. Y fíjense bien, para compensar este sentimiento negativo, crean que lo importante es llegar a tener más y más, cosa que además aprovechan los comerciantes para vender sus productos, engañando a la gente diciéndole que solo con su producto se van a sentir bien, solo con su producto van a subir de nivel o van a ser felices. Todos sus comerciales afirman que la felicidad viene desde fuera de la persona y no desde su interior. Les enseñan que hay que buscar la felicidad, comprarla, poseerla, acumularla. Y de hecho, en algunas ocasiones le he preguntado a algunas personas si son ricas y casi sin pensar me contestan, no, padre, yo no soy rico, yo no soy rica. ¿Qué significa eso? Que la gente está acostumbrada a valorarse únicamente por sus bienes materiales. ¿Cómo no vas a ser rico, rica? Tienes la libertad, tienes inteligencia, eres una persona capaz de amar, tienes el amor de tus seres queridos. ¿Cómo no vas a ser rico? Te estás valorando únicamente por los bienes materiales. ¡Qué delicado! ¿Qué significa esto? Que la gente está acostumbrada a valorarse únicamente por sus bienes materiales. Y estas ideas no son solo de nuestro tiempo, sino que también eran comunes en tiempo de Cristo. Y por eso voy aterrizando en el tema del Evangelio. ¿Qué pensaba la gente en tiempo de Cristo? ¿Qué le habían enseñado a pensar? Que solo los ricos tenían derechos, que solo los ricos merecían ser felices, que solo los ricos tenían valores, que solo quienes tenían la posibilidad de llevar grandes ofrendas al templo merecían incluso el reconocimiento de parte de Dios. Y por tanto, ¿qué merecían los pobres? Nada. Si acaso, desprecios. Pensaban, a mí que soy pobre, ¿cómo Dios me va a escuchar? Dios escucha al rabino, Dios escucha a la gente rica de Jerusalén,
A mí que soy campesino, que soy pescador, que soy cultivador de higos, no, yo no soy importante. Pero ese no es el pensamiento de Dios, porque hay supuestos ricos o quienes se creen ricos que solo tienen como riqueza sus bienes materiales. Pero en realidad, como lo dice el Magnificat, si los analizamos en su vida interior y valores morales, se quedan vacíos. Y en cambio, hay quienes son considerados o se considera pobres y en realidad están llenos de riquezas inmateriales que son las que pueden transformar el mundo. Piensen en un millonario que tiene todos sus millones para él solo. Su riqueza material no es capaz de transformar el mundo. En cambio, piensen en una persona sencilla que no tiene mucho dinero, pero al compartir unas monedas o un pan con el hambriento, ya están transformando las cosas. ¿Por qué hablé de esto antes de tocar el tema del Evangelio? Porque las bienaventuranzas que Cristo ha dicho hoy en el Evangelio no son las del mundo, que dicen dichosos los que tienen dinero, o los que visten ropas de marca, o los que salen en las portadas de revistas, o los que caminan por alfombras rojas, o los que tienen grandes cuentas bancarias. No, Dios no valora esas cosas que son tan vanas y fugaces. Cristo más bien quiere crear conciencia y levantar el ánimo de quienes quizás, sin darse cuenta, son verdaderamente ricos, aunque hayan sido menospreciados por los demás. Cristo quiere hacerles sentir que ellos son los verdaderamente grandes y que su riqueza es mucho más importante que la que se acumula en pesos, dólares, euros, que no valdrán nada en la presencia de Dios. En las bienaventuranzas, Cristo enseña que los bienes materiales son buenos, pero los convertimos en malos cuando nos volvemos dependientes o esclavos de ellos. Por eso, la pobreza de espíritu implica servirse de los bienes, pero no ser esclavo de ellos. Es más importante poseer el reino de Dios que lo material. Y sería terrible poseer lo material, pero perder lo más importante. Es importante tener hambre, pero no solo de lo físico. También hay que tener hambre de sabiduría, de justicia, de paz y de que se vivan todos los valores del Evangelio. Es importante buscar no solo la alegría egoísta, sino solidarizarse también con quienes lloran, unirse a su sentir y acompañarles para poder reír después con ellos. Es importante defender los principios y valores, aunque esto implique el rechazo de los demás. Porque no se busca la adulación, sino se busca la verdad y la justicia. Por eso, para enseñarnos que la felicidad verdadera y el camino hacia Dios no es el poder por el poder o los valores materiales, en la primera lectura de hoy hemos escuchado cómo el profeta Jeremías medita sobre las máximas de los sabios de su pueblo Israel. Los jefes están confiados en su pacto con potencias humanas, pero por no apoyarse en la alianza con Dios, fracasan. Y esta lectura siempre es actual, porque el ser humano tiene ante sí este dilema: seguir el bien u obrar el mal. Es una tentación que hay que vencer, porque confiar solamente en las fuerzas humanas nos encamina al fracaso. Por eso, como si fuéramos un teléfono mal programado, para terminar, Dios quiere que reprogramemos nuestra mente y nuestro corazón hacia los verdaderos valores y hacia lo más importante del ser humano. Que si alguien fue programado equivocadamente y siente que no es valioso o que no merece ser amado, que muera a esa idea para que resucite con Cristo. Hay que morir al hombre viejo para resucitar como personas nuevas. Que si alguien piensa que vale mucho porque tiene dinero por el narcotráfico, que vale mucho porque tiene armas, que vale mucho porque puede victimizar a los demás, que cambie su mente, porque en realidad está
perdiendo los bienes inmateriales que son los más valiosos. O que si alguien piensa como gobernante que vale mucho porque está en la silla gubernamental o presidencial o lo que sea, pero no toma en cuenta las necesidades verdaderas de su pueblo y solamente manipula, que piense que no está encaminándose al bien eterno, sino que está encaminándose hacia lo peor, que se llama infierno, lo más bajo. San Pablo advierte que negar la resurrección de los muertos, por su parte, es negar la resurrección de Cristo. En la resurrección se basa toda nuestra fe. Sin resurrección nada tiene sentido. Cristo fue el primero de todos, y como Él resucitó, quienes vivimos los valores más importantes, resucitaremos también. Finalmente, San Lucas nos presenta hoy, como lo hemos visto, 4 bienaventuranzas y 4 maldiciones o malaventuranzas. Las bienaventuranzas que Jesús proclama exponen el espíritu del reino de Dios, de tal manera que nuestra actitud ante las cosas del mundo nos da la medida de nuestra creencia en Dios y en su palabra. No podemos decir que creemos en Dios y en su palabra si no vivimos las bienaventuranzas.